dislipidemias, entendiendo primero que las dislipidemias hace referencia a un grupo de enfermedades caracterizadas por anormalidades de los valores de lípidos en sangre. Entendemos que en la fisiología humana los lípidos como el colesterol o los triglicéridos tienen funciones vitales, ¿verdad? Tienen funciones básicas. Normalmente asociamos mucho expresiones como que el colesterol entre más bajo mejor, lo cual hoy en día pues sabemos que es relativamente falso porque niveles demasiado bajos, por ejemplo de colesterol HDL, pueden asociarse a anormalidades hormonales, desnutrición, irregularidad, por ejemplo, de ciertos ciclos hormonales y causar problemas como podría ser amenorrea, entre otros factores más. De hecho, los valores demasiado bajos o demasiado altos de algún lípido en sangre pueden asociarse a una gran gama de enfermedades. Ya por sí solos los valores altos de lípidos son considerados una patología severa y hay que tener mucho cuidado. La dislipidemia en esencia forma parte del grupo de enfermedades metabólicas que caracterizan lo que hoy entendemos como síndrome metabólico. Recordemos que un síndrome no es una enfermedad como tal, sino un conjunto de condiciones que van ocurriendo a la par, que conllevan un ente en común, pero que, pues bueno, cada una actúa por su propia cuenta. En este caso, las dislipidemias, pues como decíamos, están asociadas a un mal metabolismo de los lípidos, tanto a un error del proceso de eliminación como un error en el proceso de regularización. Tenemos dislipidemias clasificadas a grandes rasgos de dos tipos: dislipidemias de tipo primario y dislipidemias de tipo secundario. Las primarias van a estar asociadas normalmente a factores genéticos y hereditarios, mientras que las secundarias pueden estar asociadas a enfermedades, o sea, ser secundarias a una enfermedad o ser desarrolladas por hábitos del día a día como la alimentación, la vida sedentaria, entre otros factores más. Ahora, vale la pena decir que en el caso de las dislipidemias de tipo primario, desde la perspectiva nutricional, prácticamente solamente se vigila el riesgo de que estos lípidos se mantengan altos. Sin embargo, es un hecho que el tratamiento de base tiene que ser de tipo farmacológico, mientras que en las dislipidemias de tipo secundario, las que son más asociadas a enfermedades o a condiciones del estilo de vida, el tratamiento de base va a depender de la magnitud de la etapa de la misma dislipidemia que vamos a revisar. Bueno, el diagnóstico de la dislipidemia lo podemos establecer desde la perspectiva muy superficial por los niveles de colesterol y los tipos de colesteroles que conocemos, y también por los valores de triglicéridos. Recordemos que los triglicéridos son en esencia una forma de almacenamiento de la grasa en la naturaleza. Es particularmente los triglicéridos serían la forma en la que nosotros seres humanos almacenamos grasa, la que nosotros consumimos y que ya no tiene una función energética o de otras índoles en nuestro cuerpo, y también la que producimos a consecuencia de las diferentes vías metabólicas, incluso las usadas para producir energía. Por otro lado, el colesterol, hay que recordar que son secreciones de origen animal que tienen una función normalmente relacionada más a lo endocrino. De hecho, hay que recordar que el colesterol como concepto tiene un pequeño vicio, ¿verdad? Y es que en realidad hace referencia a las lipoproteínas, o la medición, mejor dicho, hace referencia a las lipoproteínas transportadoras del colesterol. En este caso, y por ende las dividimos en colesteroles HDL, LDL, que por siglas en inglés hace referencia a la densidad de las lipoproteínas. Por ejemplo, el colesterol LDL es son lipoproteínas de baja densidad, mientras que el HDL es el colesterol de alta densidad o las lipoproteínas de alta densidad. Normalmente nosotros los conocemos a veces un poco malamente como colesterol bueno y colesterol malo, siendo el HDL el colesterol bueno técnicamente y el malo el LDL. Podemos ver en la pantalla los valores de referencia para ellos, y se establece la dislipidemia cuando cualquiera de esos valores está fuera de su rango. Por ejemplo, puedes tener un tipo de dislipidemia si el colesterol HDL es demasiado bajo, o si el LDL es demasiado alto, si los triglicéridos por sí solos son demasiado altos. Cualquier anormalidad de estos valores ya establece un diagnóstico de dislipidemia. Por supuesto que hay diferentes tipos de dislipidemias, y el tipo de dislipidemia, o sea, el apellido de la enfermedad, se establece a partir de cuáles son las lipoproteínas o los lípidos que están alterados a nivel sanguíneo.
Se recomienda que el paciente se esté haciendo estudios regularmente. De hecho, todos los mexicanos, por la gran cantidad de antecedentes heredofamiliares, deberíamos hacernos estudios para verificar nuestros niveles de lípidos al menos una vez al año. Bueno, esta clasificación, la clasificación Fredrickson de las dislipidemias o de las hiperlipemias, es una de las más reconocidas de manera internacional y establece los subtipos de dislipidemia en función al tipo de lipoproteína que se encuentra elevada. Por ejemplo, la dislipidemia tipo 1, según Fredrickson, sería cuando lo que se encuentra elevado son los kilomicrones. La frecuencia es relativamente baja, menos del 1% del total de dislipidemias que encontramos. La tipo 2A se da cuando lo que está alto es el nivel de LDL. En ese caso, normalmente hay triglicéridos normales y solamente colesterol LDL elevados. La prevalencia es del 10% a nivel poblacional. La tipo 2B, que en realidad de hecho sería de las más comunes, se da cuando hay colesterol LDL y VLDL altos y también triglicéridos. O sea, hay colesterol y triglicéridos altos, el colesterol tiene que ser el LDL o el VLDL. Vemos la más común, afecta al 45% de la población, o más bien el 45% de las dislipidemias que encontramos son tipo 2B. La tipo 3 es cuando el que está elevado es el LDL otra vez, y en este caso hay una superelevación de los triglicéridos. También es poco frecuente, 1% de la población. La tipo 4 sería cuando solamente está elevado el colesterol VLDL de muy baja densidad y hay una concentración anormal de triglicéridos altos también. Esta también es muy común, afecta al 40%. No es de todas formas la más común, sería la tipo 2B, pero sí es muy común. Y la tipo 5 sería cuando lo que se encuentra elevado es el colesterol VLDL y los kilomicrones, además de presentar hiperconcentraciones de triglicéridos en sangre también. Afecta tendría una prevalencia del 6% dentro de las dislipidemias presentes a nivel poblacional. Ahora, es importante que nosotros, por eso, al hacer valoraciones del perfil de lípidos, hagamos una evaluación completa del perfil de lípidos. Aquí quiero rescatar un detalle, y es que hay pacientes que se hacen solamente chequeo de colesterol total y de triglicéridos, apareciendo por ejemplo niveles de colesterol total relativamente normales, entendiendo esto como la sumatoria de los diferentes tipos de colesterol, tanto el HDL, LDL y VLDL. Pero en realidad estos pacientes podrían tener, sí, niveles de colesterol total normales, teóricamente, técnicamente, pero por ejemplo presentar HDL demasiado bajo y LDL alto. Siguen siendo normales porque uno está muy bajo, que es malo que esté muy bajo, y el otro es muy alto. Y daría la percepción de, este paciente está bien, pero en realidad no, su LDL es alto, no aparece el colesterol total por arriba del rango. Eso podría ser porque el HDL es demasiado bajo. Por eso se recomienda hacer el perfil de lípidos completo, pero es una recomendación de evaluación. Ahora, las dislipidemias secundarias, decíamos, las relacionadas a enfermedades o secundarias a enfermedades y también relacionadas al estilo de vida, tienen una prevalencia importante. Vamos a ver algunos factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos a la obesidad como el principal factor de riesgo para la dislipidemia secundaria. Recordando que secundaria hace referencia a que la etiología no tiene que ver con un factor genético o hereditario, sino secundario enfermedad o estilo de vida. La obesidad precisamente es el primer factor de riesgo porque es la primera causa de dislipidemia. Está el hipotiroidismo, que el hipotiroidismo de hecho sí es común entre la población. Tenemos la presencia de diabetes mellitus. Todos los tipos de diabetes te elevan el riesgo de desarrollar dislipidemia. De hecho, también la dislipidemia eleva el riesgo de diabetes. A la enfermedad renal crónica, que involucra también un error en el metabolismo de los lípidos, y que la proporción o la prevalencia en países desarrollados es del 20 al 25% sobre enfermedad renal crónica. Entonces, este 20 a 25% de la población tiene un alto riesgo de dislipidemia. De hecho, al paciente con RC se le tienen que hacer estudios muy periódicos del perfil de lípidos. Están enfermedades infecciosas como el VIH e inmunocomprometedoras, que también son una causa importante del factor de riesgo para desarrollar dislipidemia, y el uso de anticonceptivos. Aquí vale la pena rescatar que no es per se el uso de anticonceptivos, sino el mal manejo de la anticoncepción oral, de la anticoncepción, perdón.
Y es que, digo, dentro de la gran amplitud de terapias anticonceptivas que existen, algunos medicamentos anticonceptivos sí han mostrado un potencial efecto para subir los niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso se tiene que tener mucho cuidado al elegir el tipo de anticoncepción. No puede ser así nada más como ir a la farmacia y comprar un anticonceptivo y empezar a usarlo de manera individual, ¿verdad? Las chicas que usan anticonceptivos tienen que recibir tratamiento por parte de la ginecobstetra, que es la que se encargará de esto, y además establecer un proceso de vigilancia de sus lípidos. Ahora, fuera de las causas, de los factores de riesgo, las causas de la dislipidemia secundaria son muchas. Por ejemplo, dentro de las causas exógenas tenemos el uso de algunos medicamentos como los corticosteroides, los beta bloqueadores, anticonceptivos orales, la quimioterapia, el alcohol. Dentro de las causas endocrinas tenemos el hipotiroidismo, hipopituitarismo, la diabetes, embarazos, ovario poliquístico, la lipodistrofia, la porfiria. En las causas renales tenemos los síndromes nefróticos, urémicos, la enfermedad renal crónica, el paciente que ya está en diálisis y hemodiálisis. En las infecciones tenemos infecciones agudas, infecciones crónicas como el VIH o la hepatitis. En las hepáticas tenemos la colestasis, la cirrosis biliar, entre otras enfermedades. De hecho, cualquier enfermedad hepática va a ocasionar una elevación de los valores de lípidos. En cuanto a causas inflamatorias, tenemos enfermedades como el lupus eritematoso, la artritis. En las enfermedades de depósito hay enfermedades raras, pero que también tienen el potencial de causar esto, como la glicogenosis, la Tay-Sachs, entre otras más, que bueno, afortunadamente entre la población mexicana no son tan comunes. Y otras causas podrían ser el post-trasplante, porque en el post-trasplante, ya sea por ejemplo de riñones o de hígado, normalmente hay anormalidades del metabolismo energético y entonces hay un potencial riesgo de que si la dieta no está bien controlada, se disparen el colesterol y los triglicéridos. De hecho, también la glucosa. Está la anorexia nerviosa, la enfermedad de Kawasaki, el paciente post-cáncer, el que sobrevivió al cáncer toda su vida por anormalidades metabólicas, va a tener un mayor riesgo de dislipidemia. Está la progeria, la enfermedad de Werner, la hipercalcemia idiopática, entre otras enfermedades más. Ahora, dentro de esto, vale la pena rescatar que las dislipidemias son un problema de salud pública. De hecho, vemos en la diapositiva que causan más de 4 millones de muertes al año. Normalmente entre el 40 y el 66% de la población en el mundo tiene niveles altos de colesterol y la mayor parte de esa población se estima que alrededor del 65% no lo saben porque normalmente no nos hacemos estudios de manera periódica. Podríamos hacer un ejercicio rápido que es pregúntate si tú ¿cuándo fue la última vez que te hiciste estudios de colesterol y triglicéridos, aunque sea general, ¿no? Colesterol total y triglicéridos. Y antes de eso, ¿cuánto tiempo te habías hecho en el tiempo pasado? Normalmente esto deberías checarlo una vez al año a partir de que eres mayor de edad. Parecería ser que cuando eres más chico, pues bueno, tienes un menor factor de riesgo. Recordando que estas enfermedades elevan el riesgo de mortalidad y más porque se van a asociar con otras entidades metabólicas como son la diabetes, la hipertensión, obesidad, de hecho pues el síndrome metabólico en general. Las implicaciones metabólicas de las dislipidemias son muchas, por ejemplo, y bueno, sabemos que están asociadas, muy directamente asociadas con la elevación de los valores de lípido, de grasa corporal, perdón. Y entendemos que los aumentos en el tejido adiposo van a conllevar un alto riesgo de resistencia a la insulina, que este aumento de tejido adiposo también va a causar deterioro de la masa muscular, por ende va a haber anormalidades del metabolismo energético. Esto nos lleva a incapacidad funcional, y si bueno tienes menor capacidad funcional, vas a ocasionar un mayor incremento del tejido adiposo, normalmente si no se regula también la ingesta energética. Anormalidades vasculares, por ejemplo, no sé,
anormalidades del endotelio vascularizado, riesgo de trombosis, insuficiencia venosa periférica, que esto va a ocasionar un mayor riesgo cardiovascular y pues va a elevar el riesgo de eventos vasculares cerebrales. O sea, al final las implicaciones metabólicas de la dislipidemia sí son complicaciones mayores que hay que prevenir y tratarlas oportunamente. Ahora, y aquí por ejemplo podríamos poner de manifiesto con este esquema que las dietas ricas en azúcares simples, dentro de las muchas causas que nos pueden llevar a desarrollar dislipidemias, porque de pronto se asocia, ¿no? Dislipidemia es igual a comer mucha grasa en la dieta, y no, o sea, tú puedes desarrollar dislipidemia por consumir demasiada proteína. Esto le pasa mucho a sujetos, por ejemplo, que asisten al gimnasio, CrossFit u otras actividades físicas y se hipersuplementan. Por eso no puedes suplementarte así nada más proteínas o algún otro tipo de sustrato. Hay que hacer estudios previos para determinar qué tan necesaria sería la suplementación. A partir de ello, qué debería suplementarte y cómo establecer un proceso de vigilancia para esa suplementación. En este caso vamos a verlo desde la perspectiva de la dieta rica en azúcares simples, la cual tiene el potencial de incrementar la producción de especies reactivas como especies reactivas de oxígeno, nitrógeno, incrementar el nivel de estrés oxidativo y causar muerte mitocondrial, esta necrosis celular. Esta necrosis celular ocasionada por la muerte mitocondrial va a ocasionar que haya una menor producción de ATP, hay una menor relación mitocondria-célula, entonces produces menos energía, tu tasa metabólica baja. Esto genera lesiones celulares irreversibles que van a ocasionar que la persona, pues bueno, al final empieza digamos que alterar su metabolismo energético, tiene una menor capacidad para producir energía, pero también para gastar sustratos. Entonces esta persona, de hecho esa es la razón de por qué de pronto te encuentras a pacientes que pesan, no sé, 120 kilos, pero tienen tasas metabólicas muy bajas. Te preguntas, pero ¿por qué mi paciente que pesa 120 kilos está gastando menos calorías que mi paciente que pesa 70? Es que ese paciente con 120 kilos, derivado de la necrosis celular y las lesiones celulares mitocondriales específicamente, pues tiene una tasa metabólica más baja, metaboliza de manera muy diferente, muy deficiente, mejor dicho, por ejemplo, los lípidos, y eso ocasiona un mayor incremento de su concentración. Hay muchos estudios que se han realizado en donde se ha observado que incluso, por ejemplo, a nivel prenatal hay un mayor riesgo de este tipo de problemas. En este estudio que les ponemos por ahí en la pantalla, se siguió durante el proceso de embarazo a una serie de mujeres que habían empezado su gestación con sobrepeso y obesidad. Estas mujeres tuvieron una ganancia de peso normal durante el embarazo, o sea, empezaron en obesidad, les dijeron que tenían que ganar, acorde a la obesidad que tenían, cierto número de kilos, y ellas ganaron ese peso nada más, se mantuvieron físicamente activas durante el embarazo, y bueno, sus bebés teóricamente nacieron dentro de pesos relativamente sanos. Se les mide el tamaño de telómeros a estos recién nacidos y se encuentra que tienen telómeros más cortitos, entendiendo el telómero como este codón que termina por sellar la hebra de ADN, o sea, es protector del material genético. Esto involucra, o sea, que tengan telómeros más cortos, que ya hay un desgaste celular importante, que por ejemplo ese desgaste normalmente lo tendrían que haber desarrollado conforme la vida pasaba, y ellos ya nacieron con este desgaste relacionado a esta concentración anormal de grasa, y no fue en ellos, sino en la mamá, en la gestante. Por ende, pues bueno, estos bebés tenían menor metabolismo de la glucosa y una predisposición para una mayor concentración de lípidos en sangre, lo cual es potencialmente muy peligroso. Por eso se tiene que cuidar. Ya una vez que tú has realizado estudios para detectar tempranamente la dislipidemia, se tiene que establecer un algoritmo para determinar cómo hay que proseguir. Vemos aquí un ejemplo de esto. Bueno, se hace el perfil lipídico. Suponiendo que el perfil es normal, se tiene que educar en hábitos saludables y repetir bueno, aquí menciona cada 5 años, para la población mexicana de hecho sería cada año. En caso de perfiles anormales, se tiene que primero establecer un rango de riesgo. Si el rango de riesgo es alto, hay que repetir la prueba. Podría haber un margen de error. Si el rango de riesgo sigue siendo alto, hay que descartar dislipidemia familiar, o hereditarias, pues, ¿no? Hay que decir, a ver, tu nivel de lípidos es demasiado alto,
ya lo verificamos y sí es demasiado alto. Se recomienda que todos en tu familia, obviamente tus familiares directos, por ejemplo, no sé, tu esposa tal vez no lo necesitaría, si tus hijos, tus papás, se hagan pruebas de lípidos en sangre, y empezar proceso de control. Ahora, si el rango de riesgo no es tan alto, o sea, el perfil de lípidos está apenas por arriba del rango normal, hay que establecer procesos de educación de hábitos saludables, modificar factores de riesgo cardiovasculares como el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, y establecer procesos de control a 6 meses. Esto significa que en los valores demasiado altos tienes 2 meses para lograr que el paciente tenga valores de lípidos relativamente normales. Si no lo logras a los 2 meses, que evidentemente tendrá que hacerse con apoyo de farmacoterapia, pues no estás logrando el objetivo terapéutico. El riesgo es muy alto a nivel cardiovascular. Si el valor no era tan alto, el margen de tiempo es a 6 meses y el tratamiento se va a basar en cambio de hábitos. Ahora, el tratamiento de la dislipidemia, ya una vez entendiendo que el paciente sí tiene nivel de colesterol o triglicéridos altos, se establece por etapas. Por ejemplo, el primer paso de todo tratamiento para la dislipidemia son los cambios del estilo de vida. Vemos que la dieta y el ejercicio son vitales. De hecho, hoy sabemos que un paciente en obesidad o que su dislipidemia estaría asociada a obesidad, si logra perder al menos el 7% del exceso de peso que presenta, pues prácticamente eso tendría el potencial de corregir al menos la mitad de los valores de colesterol o triglicéridos excedentes del rango actual. Y es el simple bajar de peso ya una terapia. Claramente la dieta tendrá que tener algunas particularidades, por ejemplo ser alta en fibra, algunos antioxidantes que vamos a ver más adelante. Y el ejercicio igual, de hecho el ejercicio aeróbico es la mejor parte de la actividad física. Se tendría que priorizar este tipo de actividad física para la disminución de los lípidos. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de base, que sería el segundo aspecto, ¿verdad? Y esto evidentemente siempre y cuando está asociado a enfermedades de base. Por ejemplo, si la enfermedad de base del paciente es diabetes, entonces hay que atender a la diabetes. Tienes que priorizar la atención de la diabetes. Si tu paciente fuera nefrópata, hay que priorizar la atención de la nefropatía y prácticamente los cuidados de la nefropatía tendrían que ayudarte a llevar al paciente a valores de lípidos normales. Y en una tercera instancia se tiene que pensar en el tratamiento farmacológico. En estos casos se tiene que plantear desde ciertos puntos de vista. Por ejemplo, dice, indicado después de 6 meses o de tratamiento bien llevado si persisten los siguientes niveles. Entonces, tu paciente ya inició con cambios del estilo de vida. Ya empezó a hacer dieta, empezó a hacer ejercicio. Pasaron 6 meses y no ha habido muchos cambios o se encuentra dentro de los siguientes aspectos. Habría que empezar tratamiento farmacológico. Esos aspectos serían niveles de colesterol LDL mayores a 190 sin otros factores de riesgo cardiovascular, niveles de LDL mayores a 160 con dos o más factores de riesgo personales, por ejemplo obesidad, hipertensión, HDL bajo o que sea fumador y no haya dejado de fumar. Presencia de historial familiar de infarto a miocardio, accidentes vasculares encefálicos o trombosis periférica. Y un colesterol LDL mayor a 130 en presencia de enfermedades de alto riesgo cardiovascular, por ejemplo diabetes, enfermedad renal crónica, sobrevivientes a tratamiento oncológico, post-trasplantados cardíacos. Vamos a plantear un ejemplo básico. Yo tengo un paciente que llega conmigo y encontramos que presenta triglicéridos de, no sé, 210. 210 es alto, el valor de referencia es 150. No es demasiado alto en realidad. Por otro lado, su colesterol LDL está en 140. 140 es alto, debería ser menor a 100 el LDL. Y su HDL está en 39, que debería ser mayor a 45. Ahora, entendemos que este paciente tiene estos valores relacionados a obesidad y sedentarismo. Además es fumador. Yo tendría que ayudar al paciente con una terapia para dejar de fumar y empezar con dieta y ejercicio, entendiendo que mi paciente tal vez no presente otras enfermedades, ni es diabético, ni es hipertenso. Pues bueno, la dieta y el ejercicio serían su tratamiento de base. Pasaron 6 meses, repetimos perfil de lípidos y encontramos que el paciente presenta niveles, por ejemplo, de colesterol de colesterol LDL de 130 todavía. Habíamos dicho 140 si no me equivoco. Pero durante este proceso detectamos que el paciente tiene otras complicaciones mayores. Por ejemplo, no pudo dejar de fumar,
De hecho, descubrimos que su consumo de alcohol era demasiado elevado, casi no bajó de peso durante este periodo, evidentemente poco apego al plan de alimentación probablemente. Ese paciente sí sería candidato a tratamiento farmacológico. Ese es lo que se tiene que pensar. Básicamente es a partir del periodo de tiempo de los 6 meses con la terapia básica, que es dieta y ejercicio, y el tratamiento de la enfermedad de base, ¿el paciente tiene cambios o no? Si no hay cambios suficientes, que bueno, los vemos ahí por el algoritmo de decisión, entonces tendrías que empezar con tratamiento, con terapia farmacológica. Es muy común escuchar de pronto que el nutriólogo le rehuye como a de, no, pues es que para qué le van a dar fármacos a mi paciente para el perfil de lípidos. Pues es que hay ocasiones en las que definitivamente es necesario. Centrándonos en la dieta del paciente con dislipidemia tendría que centrarse primero en la restricción calórica. Sabemos que para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, la restricción calórica tendría que ser mayor a, digo, para el sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Tendría que estar alrededor de las 300 hasta 800 kilocalorías, dependiendo de la guía que revisemos. Por ahí las CNTEC hablan de 300 a 600 calorías por kilo de peso. Si hablamos solamente del perfil de lípidos, teóricamente para bajar los triglicéridos y el colesterol total, el colesterol LDL, una restricción de 150 a 300 calorías por día parece ya ser eficiente. Después podría ser mayor en función a si hay obesidad o no, y el tipo y etapa de la obesidad. Hay que vigilar el aporte de fibra. Estos pacientes deberían tener al menos entre 8 y 12 gramos de fibra por cada 1000 calorías. Ahora, en tratamientos más conservadores, recomendaciones anteriores, tendrías que tener entre 15 y hasta 18 gramos. Hay que tener una dieta muy baja en azúcares simples, menos del 5% del valor calórico total. O sea que cuando tú calcules tu dieta, tus macronutrientes, tus grupos de alimentos, no deberás poner nada de azúcares simples y deberás procurar que los otros alimentos ricos en carbohidratos, como son cereales y frutas, casi no contengan alimentos de alto índice glucémico. Esto va a potenciar la disminución de los valores de triglicéridos. Debe ser alta en antioxidantes, particularmente hay algunos de interés, por ejemplo la vitamina E, la C, que tienen efectos hipolipemiantes, la D también, que vamos a ver un poquito más adelante. Hay que establecer control de lípidos en la dieta, por ejemplo, normalmente del cálculo del total de tu dieta, deberías estar incluyendo que la dieta contenga del total de lípidos más del 10% de grasas monoinsaturadas, más del 7% de grasas poliinsaturadas y menos del 5% de grasas saturadas. De hecho, por eso las dietas para el paciente con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, normalmente son bajas en alimentos de origen animal, entendiendo que de ahí proviene la mayor concentración de grasas saturadas. Debe ser totalmente libre de procesados. De hecho, también por esto las dietas como las dietas vegetarianas, mediterráneas, la Ornish, la dieta DASH, parecen ser bastante eficientes en el tratamiento de la dislipidemia. En la etapa 1 de la dislipidemia, el aporte de grasa total debe oscilar entre el 25 y el 30%. De hecho, esto no cambia si observan en la etapa 1, 2 y 3. Ahora, en la etapa 1, el aporte de grasas saturadas podría bien ser hasta el 10%, pero a partir de la etapa 2 y 3 debe ser menor al 7% en definitiva. La grasa mono y poliinsaturada siempre deberá ser entre las dos al menos el 20%. Decíamos mínimo el 10 de grasa monoinsaturada, mínimo el 7 de grasas poliinsaturadas. Idealmente les diría que debería ser mayor, al menos 15% de monoinsaturadas y al menos 10% de poliinsaturadas, o sea, al menos 20 entre las dos. Si tú, por ejemplo, calculas una dieta que tenga el 25% de grasas de las calorías totales, podrías dividirlo en 10% de monoinsaturadas, 10% de poliinsaturadas, 5% de saturadas. De colesterol deberías en la etapa 1 dar menos de 300 miligramos por día. En las etapas 2 y 3 menos de 200, o sea, debe ser muy restringida en colesteroles. Por eso en las etapas 2 y 3 es donde mayormente predominan estos estilos dietéticos bajos en alimentos de origen animal. Las grasas trans se tienen que disminuir a lo más posible, menos del 1% del valor calórico total. Por eso los procesados están casi prohibidos en la dieta para el paciente con dislipidemia. Hay que lograr un aporte importante de omega 3, particularmente de EPA y DHA.
de al menos 2000 miligramos en la etapa 1, pero más de 3000 en la etapa 2 y 3. Por eso la suplementación de omega 3 parece ser una terapia de base en el paciente con dislipidemia. En cuanto a los azúcares refinados, hay que tratar de que en la etapa 1 haya menos del 8% y hay que suprimir los azúcares refinados en la etapa 3. En cuanto a la fibra, normalmente se tiene que buscar, decíamos, un mínimo de 12 gramos de fibra por día. Como recomendación personal, habría que buscar un mínimo de 15 gramos de fibra por cada 1000 calorías del cálculo total. O sea que si a tu paciente le vas a dar 2000 calorías y son 15 gramos por cada 1000, tendrías que darle al menos 30 gramos de fibra al día. En caso de no alcanzarla por alimentos, habría que suplementarla. Ahora, honestamente, y digo, me imagino que esta parte de ustedes ya la sabrán si ya han visto cálculo dietético, pues prácticamente con incluir 4 a 5 porciones de frutas, de verduras al día y un par de porciones de verduras y alguna leguminosa, más un cereal integral, ya tienes la cantidad de fibra más que necesaria. Es muy difícil que en una dieta bien hecha, con buenos alimentos, tengas deficiencia de fibra. Hablando de algunos nutrientes de interés para complementar la dieta, y aquí vale la pena decir que estos alimentos de interés o estos alimentos funcionales, fitonutrientes de interés, no tienen ningún sentido si no estamos cuidando los demás aspectos. O sea, no sirve de nada que yo le dé nopales, inulina o le ponga vitamina C a mi paciente si no estoy cuidando la cantidad de calorías, la grasa saturada y todos estos factores de su dieta. Bueno, tengo algunos alimentos como el nopal. Por ejemplo, en el caso del nopal, concentraciones que contengan al menos, dietas que contengan al menos de 100 a 500 gramos de nopales al día parecen ser bastante eficientes por su efecto hipolipemiante. Particularmente parece tener mucho efecto sobre los valores de colesterol LDL. Está la fibra, donde, bueno, ya habíamos hablado bastante de la fibra, ¿verdad? Decíamos 15 a 18 gramos por cada 1000 kilocalorías dietéticas. Se recomienda suplementarlas en caso de que haya una deficiencia mayor. Tenemos a la inulina de agave, que a dosis de 9 gramos por día por un proceso de 2 a 6 semanas ha mostrado buenos efectos también en la disminución en el aumento del colesterol HDL, lo cual es bastante bueno. Más allá de eso, también tiene un efecto importante sobre la microbiota intestinal, que parece estar bien vinculada con los valores altos de colesterol y triglicéridos. De hecho, ese sería un tema muy aparte, ¿no? La relación de la microbiota y los lípidos en sangre. Está la soya, que suplementada también específicamente por sus fitoesteroles y las isoflavonas, suplementada de 30 a 50 miligramos por día, pues tiene un efecto hipolipemiante importante, ayuda a reducir el LDL, pero también aumentar el HDL. En el caso de la avena, que no hay una dosis específica, sabemos que utilizar, porque es un cereal integral, utilizar grandes concentraciones de avena en las dietas, y no me refiero a que pongan muchísima avena, sino que dentro de tu cálculo de macronutrientes pongas varias veces a la semana, al día, porciones de avena como cereales, es bastante eficiente, particularmente porque neutraliza ciertas especies reactivas ligadas a la hiperlipemia, como el factor de necrosis tumoral alfa, incluso las interleucinas 6. Pues parece ser bastante eficiente como parte de la dieta habitual. Por eso consideramos a la avena como un superalimento. La coenzima Q10 también ha mostrado efectos interesantes, recordando que esta la encontrarías en alimentos, pero como es difícil encontrarla en cantidades importantes, por eso normalmente la suplementamos. Esta parece tener un impacto significativo en la reducción de los niveles de colesterol LDL. De hecho, también participa en la disminución de la hemoglobina glicosilada. Si el paciente tuviera diabetes, por ahí también es una buena opción, pero a dosis de 500 miligramos por día. No hay una periodicidad establecida o conocida al menos. Normalmente los estudios se basan en suplementarla por 8 hasta 16 semanas. Está el omega 3, que ya habíamos hablado de normalmente las recomendaciones se centran siempre por arriba de los 1500 miligramos por día. Es bien difícil lograr una concentración importante de omega 3, particularmente que contengan esa misma cantidad de EPA y DHA por medio de puros alimentos, particularmente porque no comemos demasiados alimentos ricos en este biocomponente. Por ende se recomienda la suplementación más en el paciente con dislipidemia, y veíamos que en la etapa 1 la recomendación son al menos 2000 miligramos y en la etapa 3
al menos 3000 miligramos. La suplementación es bastante eficiente y realmente muy necesaria. Otros nutrientes de interés en el caso de las dislipidemias, por ejemplo, son el uso de vitamina E. De hecho, hay varios estudios que han demostrado una asociación indirecta, donde el paciente con sobrepeso y obesidad tiene valores séricos de vitamina E más bajos, y de hecho los valores demasiado bajos de vitamina E también se han asociado a mayor riesgo cardiovascular, pero también a dislipidemia. Está la vitamina C, que a dosis de 1000 a 3000 miligramos por día por periodos de 8 hasta 12 semanas, también han mostrado efectos significativos en la disminución de los niveles de colesterol total. La coenzima Q10 ya habíamos hablado, el omega 3, la inulina, la proteína de soya y la fibra soluble, que decíamos, la suplementación en caso de no poder alcanzarla por dietas normales, que la verdad sería muy rara, salvo que estuviéramos hablando de nutrición enteral o parenteral, pero en otro caso la verdad es que es muy difícil que en una dieta bien hecha, bien estructurada, no encuentres estos requerimientos. Entonces, a resumidas cuentas, podríamos decir que lo primero es que el paciente se esté haciendo valoraciones del perfil de lípidos de manera rutinaria, al menos, una vez al año. En caso de presentar valores altos, hay que establecer el proceso de evaluación, que es el tamizaje que habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué tan alto es el valor? Y entonces a partir de ahí determinar si el paciente requiere solamente dieta, ejercicio y cambio de hábitos, por ejemplo, dejar de fumar, bajar su consumo de alcohol, casi eliminarlo. Si es necesario, si hay una enfermedad de base, tratarla como segundo paso. Y el tercero es en caso de que el valor sea demasiado alto, que la dislipidemia sea de tipo primario, o que después de un periodo de tiempo establecido con tratamiento dietético, de actividad física y cambio de hábitos no haya mejoras, entonces pasar al tratamiento farmacológico. Además de la dieta, se recomienda incluir, y más si los valores son altos, algunos biocomponentes como los que vemos en la pantalla. La idea al final es abordar rápidamente, agresivamente el tema de la dislipidemia, porque no solamente es el hecho de que esté alto el colesterol o el triglicérido, sino que el riesgo cardiovascular por presentar niveles altos de estos pues es demasiado, entonces hay que atenderlo oportunamente. Y bueno, eso sería todo por este tema. Muchas gracias.